Se viene, se viene. Se viene. Se viene, ¿eh? Guarda que se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, ojo que se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en Se Viene nuevamente, esta vez con el doctor Claudio Yacoy. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches. Sí, claro, por supuesto. Es un honor para mí. Muy amable. Me agrado, por supuesto. Doctor Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, ¿verdad? Así es, soy secretario de Derechos Humanos en la Municipalidad de Avellaneda. Tengo el honor, hace unos años ya, de acompañar al ingeniero Jorge Ferraresi, un hombre que creo, la verdad, cada día con mayor firmeza, que ha puesto a los derechos humanos como un pilar donde empezar a sentar formas de gobernar, por lo menos en esta ciudad. ¿Y cómo, vos que estás ahí cerca, cómo es gobernar en una provincia que te da la espalda, te deja de araca, digamos? Yo particularmente siento, a mí me tocó gobernar la ciudad en el año entre el 99 y 2003, cuando gobernó la Alianza en la Argentina, fui el intendente interino, y la verdad que era todo era una tristeza tras otra, porque en realidad uno no podía presumir que la gente, cuando tenía que definir entre comer y pagar la luz, mucho menos iba a pagar las tasas. Las tasas por lo general siempre son lo que se deja de pagar porque no tiene consecuencia, no que una persona porque pasa por tu vereda, si vos no pagaste la tasa no te va a limpiar y no te va a encender la lámpara. Por lo tanto, la tasa de servicios generales siempre es lo que uno deja de pagar cuando empieza a entrar en una situación de debacle, en una situación de crisis. Creo que la situación que nos toca vivir a nosotros hoy es muy distinta a aquel 2001, porque la verdad tengo que reconocer que el intendente ha hecho una labor de muchísima cercanía con la sociedad. Creo que permanentemente él ha logrado mostrar que cada peso que recibe, ya sea por ingresos propios o aquellos que vienen en concepto de coparticipación, que son muy pequeños, muy escasos, lo transforma en obras, servicios. Hoy uno puede recorrer una unidad sanitaria, puede recorrer un jardín de infantes, son de última generación, la verdad que parecen hoteles, diría yo, con mucho equipamiento, la verdad que son maravillas que tienen que ver con el desafío también de poder construir servicios públicos de jerarquía. Me parece que tiene que ver con eso. ¿Y cómo se sienten ustedes con el, por ejemplo, con el ninguneo de la prensa esta corporativa, me estoy refiriendo, ¿no? Y siempre es mucho más difícil, porque como en realidad todo lo que tenga que ver con algún sesgo opositor no puede tener visibilidad. Por lo tanto, es muy difícil para nosotros hacer visible la gran obra que se realiza en Avellaneda. Y en esto quiero decir algo que el otro día me preguntaban, pero ¿cómo? Si Jorge tiene el 75% de intención de voto y después te saca el 40%. Le digo, sí, pero el 75% de imagen positiva le permite recaudar el 80% de las tasas. Entonces, la verdad que llevar adelante un programa sumamente ambicioso, en un momento de retroceso fenomenal, donde no hay paritarias, donde se discute en la provincia entre un 13 y un 15%, el intendente Ferraresi le da un 30% de aumento a los trabajadores municipales, los dignifica, genera lugares donde la gente puede trabajar dignamente, con aire acondicionado. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas de alguna manera marcan una distancia muy grande, y la prensa... ¿no? Eso es definitorio porque es parte de una matriz ideológica. Especulación que pueda haber, ¿verdad? Sí, es una matriz ideológica. En eso yo siento que el intendente ha tomado un rumbo hace mucho tiempo que no va a abandonar. De hecho, yo lo digo con vergüenza, con dolor. Somos la única secretaría que hay en toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Yo dentro de la secretaría tengo el área de antecedentes penales, bullying, moving, grooming, noviazgo violento, embarazo adolescente. Hay 7 abogados, 3 psicólogos, trabajadores sociales, trabajamos todo el tema de falta de acceso a la salud. Es una secretaría muy transversal, que eso justamente es fruto de una decisión política. Fuimos el único municipio que tomó la decisión política de desafectar una de las brigadas bravas, que es un engranaje importante dentro del circuito represivo, como fue la Dirección Departamental de Investigaciones, constituir el espacio para la memoria, que depende pura y exclusivamente de la Municipalidad de Avellaneda. Entonces yo creo que este es un rumbo que no se va a abandonar y que tiene que ver con una concepción de cómo hay que gobernar en cualquier instancia. Así que yo siento que hay un gran apego, hay un gran reconocimiento de la sociedad.
Hubo una comisaría ahí, ¿no? La Brigada de Investigaciones, ¿Por conocida qué no nos como... contás un poquito de eso? Sí, en realidad fue una brigada que funcionó en el año 43, era un destacamento del ejército argentino, dependía del regimiento 3 de Tablada. En el 55 un grupo de vecinos compra el inmueble y se lo cede a la policía de la provincia, y ahí se constituye la primera brigada, que se llamó 4 de junio, y después del alzamiento de junio del General Valle, Tanco, Cogorno, etc., le cambiaron el nombre, se pasa a llamar Avellaneda Lanús. Ya en el año 68, Rodolfo Walsh, en el diario de la CGT de los argentinos, decía que ahí se reunía la secta de la Picana y el Gatillo Feliz, porque estaba asociada inexorablemente a una cantidad de episodios represivos. Y bueno, ni que hablar, en el año 76, previo a eso, en el 75, el propio Checolach lleva adelante una serie de modificaciones, 56 modificaciones respecto de los planos originales, para darle un funcionamiento dual, que funcionara en un lugar la comisaría y en la parcela 14 iba a funcionar el centro clandestino. Parcela 14, 15 y 16. Los represores lo bautizaron como el infierno, porque decían que el delito cometido por los subversivos era tan grave que lo único que les quedaba era el infierno, y aparte que del infierno nadie se iba. Tenemos un cálculo estimativo en 500 personas que han pasado por allí en calidad de detenidas, desaparecidas, asesinadas. ¿Sobrevivientes hay? 32. Ah, qué bien. Como yo soy el abogado de las víctimas, que en la querella que tenemos contra el Checolás, Walsh, Mart, pude acceder a determinado tipo de datos que estaban bien guardados confidencialmente, como por ejemplo descubrir el paso de niños por el lugar para ser torturados delante de su padre. Bueno, la historia de los sobrevivientes nos ha permitido reconstruir un pedazo de la historia. Eso es terrible, tremendo, ¿no? Es terrible. Y hoy eso ya no solamente dejó de ser una comisaría, no es un museo. Nosotros creemos que eso tiene que ser un faro que irradie luz, que nos permita transitar este camino hacia la búsqueda de la verdad definitiva y la justicia, que es lo que puede perseguir cualquier sociedad civilizada. Así que bueno, es un lugar que está abierto de lunes a lunes, y trabajamos con la verdad, mucho ahínco, no es menor. Por allí está la historia de nuestros amigos, nuestros compañeros, los que cayeron por haber tenido la osadía de enfrentar el sistema, ¿no? Quienes pasaron por ahí, para colmo, en su totalidad son trabajadores sindicalizados, es un dato no menor. Y bueno, el 99,9% de quienes pasaron por ahí, y después empresarios a los que lo tenían ahí, que tenía el segundo nombre, que se lo conocía como Banco de Londres, porque era el lugar donde la policía de la provincia de Buenos Aires más dinero recaudaba, fruto de los secuestros extorsivos. Allí pasan los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iacarino, junto con sus dos padres, 9 meses secuestrados, hasta que los terminan de desapoderar totalmente de sus bienes, desde un avión, campos, una cuenca lechera, y hoy ellos querellan al Estado por 2.000 millones de dólares, digo, para que tengan una idea de lo que le han sacado, y también empresarios del Hotel Liberty, que los tuvieron un tiempo largo ahí, también con la finalidad de desapoderarlo de su patrimonio. Así que el lugar fue un lugar importante dentro del engranaje represivo, pero también un lugar sumamente corrupto, ¿no? Infectado por todos los vicios que todavía, lamentablemente, en la mayoría de los casos, siguen atravesando a la fuerza policial, ¿no? ¿Qué siente un tipo como vos con esa posición jugada, asumida, cuando escuchás a alguien por televisión que dice y habla de esos pobres viejitos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué siente alguien como vos? ¿Qué te pasa interiormente, fisiológicamente, cuando se entera que a Checolás le dan domiciliaria, por ejemplo? A ver, lo primero que yo quiero, siempre reflexiono en que estos muchachos no nacieron de un repollo, ellos se asientan y se sustentan a través de una línea histórica. Ellos reivindican a Roca, Sarmiento, Mitre, ¿cómo no van a reivindicar a Videla? Nosotros reivindicaremos a San Martín, Rosa, Perón, Evita, Che, y ellos también tienen una matriz histórica sobre la que se reivindican. Por eso también a veces son respetables, claro, por supuesto, yo no soy, pero a ver, si ellos reivindican a Mitre, a Sarmiento, a Roca, que han sido genocidas con presos, por supuesto que digo que no es casual. El macrismo representa esa matriz económica. ¿Quién le donó los miles de hectáreas que tiene en la Patagonia a la reina británica? Sí, bueno, por eso digo, pero a ver, cuando Macri le dice a la sociedad a través de cualquiera de los organismos, el propio Claudio Abruj, estos son pobres viejitos, lo dice Elisa Carrió, lo que también está haciendo es devolverle un favor, porque yo quiero preguntarme cuántos favores le hizo Checolach a Macri haciendo desaparecer trabajadores de Sebel, ¿no? Por ejemplo, digo, muchos trabajadores de distintas empresas fueron víctimas
del terrorismo de Estado, simplemente por organizarse, por concientizar a los compañeros, por pelear por mejores condiciones de vida. Entonces digo, bueno, a lo mejor estos muchachos están haciendo una devolución de favores. No son pobres viejitos. ¿Y cuántos habrán viajado en los camiones de Manliva también? Y es muy probable, es muy probable. Por eso yo creo que hay que todavía concientizar, y por eso a veces la importancia que tienen los medios de comunicación alternativos que hacen escuchar otras voces. Porque si no nos quedamos con que son pobres viejitos. Yo digo, ellos van a tener una posibilidad que no tuvieron nuestros compañeros, que es poder sentarse frente a un juez y demostrar su inocencia. Y si son culpables, yo no me imagino a Eichmann yendo con una pulsera electrónica en la casa donde el juez le dice, mire, para colmo lo hago acompañar por el servicio penitenciario, yo lo protejo, si usted se enferma nosotros los atendemos. Es un problema donde nosotros tenemos que constituir esto en un territorio de disputa. Si esta gente vuelve a la calle, es una de las peores señales. Es lo mismo que el abrazo al policía local de Avellaneda, Chocobar. Cuando la justicia lo condena, lo embarga, va el presidente y lo abraza. En una clara señal a la sociedad y a los cuadros intermedios de la policía, asesinar en la Argentina no tiene costo. Si usted está acusado de ser parte de aquellos que se inscriben dentro del gatillo fácil, no se haga ningún problema, va a venir a la Rosada y yo lo voy a abrazar. Entonces hay un montón de señales, ¿no? Cuando Patricia Bullrich dice que las Fuerzas Armadas tienen que gozar del beneficio de la presunción de inocencia, y bueno, estamos evidentemente en personas que están cumpliendo con el legado. Porque nosotros también tenemos un legado. Son nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, los caídos en combate, todos los que cayeron y dieron su vida en la lucha por la liberación nacional. Ellos también tienen un legado, que es continuar la campaña al desierto, ¿no? Es decir, considerar al negro, al pobre, al indio como un estorbo y una escoria. Claro. Entonces no hay que sorprenderse, es un territorio de disputa. El mejor castigo para esta gente es ganarles, si es posible encontrarles algún delito, meterlos presos y expropiarle totalmente sus bienes. Decía Juan Domingo Perón que la víscera más sencilla que tiene el hombre es el bolsillo. Entonces lo único que entienden estos muchachos cuando uno le afecta sus intereses económicos. Ellos son parte de una matriz. Claudio, por supuesto es un gustazo que estés acá para mí con también. Nosotros. Una satisfacción muy grande. Porque... Tengo la alegría del reencuentro. Sí, también, claro. Aparte, ¿no? Aparte. Nosotros estuvimos en Caracas, nos conocimos en Caracas. Nos conocimos en Caracas. El sexto Foro Social Mundial. Así es. ¿Verdad? Me conociste con una cámara injertada acá en el Ori. Así es, era el hombre de la cámara. Bueno, la verdad que es estarrecedor esto que vos venís contando. Y recuerdo que Videla murió unos días después de empezar a decir que los listados de las personas que tenían que desaparecer se los daban empresarios. Eso en la Confederación General Económica, donde yo soy directivo de la Confederación de la Metropolitana, de la Confederación General Económica Metropolitana. Sí. Y nosotros teníamos un personaje ahí conocido que fue interventor de la Confederación, que fue el presidente hasta hace poco de CAME, Osvaldo Cornide, sí, claro. Me refiero. Y Osvaldo Cornide era conocido en toda la Confederación como el tipo que hacía la lista de las personas que tenían que desaparecer, ¿no es cierto? Y que yo tengo una nota escrita con bastante material de archivo, que fue inclusive, se utilizó esa nota como prueba para un juicio penal contra Cornide, que le hizo Rubén Manusovich, el presidente de FEDECAM. Sí. Y bueno, ahora vemos cómo entre ellos se traicionan, ¿no? Porque lo terminaron sacando de una patada en la espalda baja hace poco de CAME, asociación unida, pero así carne y uña, con la represión, con todo lo que uno se puede imaginar, ejercida inclusive en épocas de democracia. CAME impulsó la expulsión de los manteros de la calle Florida por medio de la represión, de la mano del cobarde de Ibarra, que se dejó doblegar por CAME y se entregó a ese ejercicio de echar a los manteros. Y ahora últimamente, cuando fogoneó con carteles por las avenidas, con mucho lobby,
y trabajó en la expulsión de toda la gente que está en desesperación porque el gobierno los echa de todas partes, no hay trabajo, se cierran las pymes, se cierran los comercios, y los que encuentran la forma de resolver su vida y sobrevivir dignamente, sin robar, sin nada por el estilo, el gobierno va, los persigue, los golpea, ¿no es cierto?, les roba las mercaderías. Y en eso también tuvo que ver Came. Y esto lo digo, lo rescato por esto que vos decías de los empresarios. Yo, para que tengas una idea, a ver, también hay un debate sobre si Videla fue un sicario. Para mí no fue un sicario, perdón, fue, digamos, que la represión se sustentó tanto en la pata militar como en la pata civil. Uno de los graves problemas que nosotros tuvimos en los últimos años, y esto sí lo quiero señalar, porque nosotros tenemos que mirar y revisar autocríticamente, digo, yo me hago mi autocrítica, pero también miro críticamente cómo nosotros fuimos incapaces de juzgar la pata civil. Claro. Es verdad, declaramos la inconstitucionalidad de las leyes, las declaramos insalvablemente nulas, el Congreso de la Nación las derogó, punto final, evidencia de vida, no el indulto, que era una aberración jurídica, pero a los que llevamos al banquillo de los acusados eran a los militares, y yo con eso me sentí bien, me regocijé, me reconcilié. No fui más a la plaza a putear como he puteado todos los gobiernos, a pesar de que yo provengo de la política, más allá de ser un animal de los derechos humanos, provengo de la política, fui 8 años concejal, presidente del Consejo Deliberante, intendente interino, no es que solamente milito, también conozco la institucionalidad, pero la verdad que nosotros si hubiéramos juzgado un solo civil, hoy, por ejemplo, yo siempre digo, ¿es Morales el responsable de la prisionización de Milagro Sala o es Blaquier? Claro. Pues yo me quiero preguntar quién es verdaderamente el que mueve los hilitos de la marioneta. Entonces la verdad que tenemos los civiles no solamente riéndosenos en la cara, sino gobernando. Digo, fue tan poco el escarmiento que les dimos que se animaron a lo que no se habían animado. Bueno, ¿y quién era el compañero que le acercaba y le ponía cornida al lado a Cristina, por ejemplo? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? ¿Quién le ponía al lado a un golpista? A un tipo que confeccionaba listas de personas que tenían que desaparecer. ¿Quién se lo acercaba? Entonces esas son preguntas que nos tenemos que hacer necesariamente para no repetir el mismo error, ¿no? Sí, el vamos a volver implica saber para qué vamos a volver. Sin duda. ¿No? Para reconstruir una sociedad profundamente dañada, lo que hay que hacer es erradicar lo que produce el daño. Siempre uno dice, si hay contaminación, lo primero que hay que sacar es el agente que genera la contaminación. Bueno, si nosotros seguimos conviviendo con eso, después lo que no podemos hacer es, si dormimos con el perro lleno de pulga, quejarnos porque nos pica. Entonces creo que también hay todo un desafío para cada uno de nosotros con lo que se viene. Pero bueno. Bueno, justamente acá en Se Viene, ¿no? Claro, justamente nunca más apropiado entonces el Se Viene. A ver, ¿existe en diputados, en senadores, una comisión que investigue los bienes de los que fueron despojados los desaparecidos? No, en principio creo que no, eso es una gran carencia y de todas maneras la que tendría que haberse responsabilizado en el caso de los hermanos Iacarino, la AFI, que es la que debe seguir la ruta del dinero, por lo menos de procedencia dudosa. Para que tengan una idea, después de 38 años de iniciada una causa, una querella contra el Estado, la AFI no se presentó al juicio y por lo tanto la querella que llevaba 38 años se cayó, dejando a los hermanos Iacarino en una situación de desamparo brutal y haciendo que si algún día ese juicio, porque digo esto, se tenía que presentar la AFI como custodio de los bienes que habían sido identificados y en manos de quién estaban, para que se los pudiéramos quitar o, por supuesto, resarcir, claro, y devolverle sobre los bienes a las víctimas, pero que esos bienes sean, digamos, de alguna manera producidos por aquel que se había enriquecido con esos bienes. Bueno, ahora el Estado es el que se va a tener que responsabilizar, así que vos, yo y todo lo que estamos acá le debemos $2.000 millones a los hermanos Iacarino. Entonces no hay una comisión que investigue dónde están esos activos. De hecho, porque bueno, si nosotros tenemos una oficina anticorrupción que no solamente no cumple con el requisito de ley, que es que quien lleve adelante la gestión sea una abogada, si le dice a la gente que cuando le toque conflicto de intereses derive la firma, digo, bueno, nosotros estamos en un gravísimo problema, que es que este gobierno no solamente no va a investigar a los empresarios de ahora,
porque lamentablemente las manos de estos que lo gobiernan hoy están también manchadas de sangre. Muchos de ellos fueron socios de la dictadura, Sí, por lo tanto sería investigarse a sí mismo. Y muchos de ellos, antes de la dictadura, eran de las familias que pagaban por par de orejas, ¿no? Ah, bueno, Personas, claro, par de por manos. supuesto, sí. Entonces estamos hablando de esa gente, ¿no es cierto? Por eso digo que son nietos de Yuta, Sí, no sí, son sí. hijos de Yuta, son nietos, tataranietos. Digo, la Martínez Dios no nacieron en el 76 con el gobierno, ¿no? Digamos, con el proceso de reorganización. Sí, Ya sí. era el presidente de la sociedad rural en 1836. Digo, bueno, estamos hablando de... Estamos hablando de una gente que, casta. por ejemplo, Martínez de Oz, en aquella época, su negocio legal era vender personas. Claro, venta de... Sí, ni siquiera venta de trata de personas, ni porque era hablando de venta de vendía, esclavos. Mira, yo digo una personas. cosa que es así, para mí, ¿no? Es una concepción. Y perdóname, Sí. y la ilegal que tenía, que era más fuerte que la legal, era contrabando de productos ingleses en el Sí. Río de la Plata. Claro, bueno, por eso digo yo, a ver, cuando Macri avanza o con Patricia Bullrich autorizando la entrada al Cuyamén, al Pulov, a avasallar todos los derechos y garantías de la comunidad mapuche, termina el episodio de Santiago Maldonado, después el asesinato a mano de prefectura de Rafael Nahuel. ¿Qué es lo que le está diciendo Macri al imperio? Primero se lo dice a Benetton, después se lo dirá a Lewis. Ustedes quédense tranquilos que mientras yo gobierne los intereses de ustedes están a salvo. ¿Qué tengo que cargarme 50 negros de estos piojosos muy llenos de pulga? Quédense tranquilos que es un trámite. Entonces digo, también no hay que subestimarlos, porque estos muchachos están dando señales al imperio de que ellos son los únicos que van a garantizar que la estabilidad del imperialismo no se va a ver, digamos, en peligro. Cosa que justamente creo que también a ellos eso los pone en una obligación que es permanentemente dar ese tipo de señales. Yo valoro un acto que hemos realizado, que fue el día 18 de diciembre, aún cuando se sancionó favorablemente la ley de reforma previsional, el pueblo salió a la calle, el pueblo resistió, el pueblo fue gaseado, baleado, hemos resistido allí, y yo creo que eso de alguna manera permitió que Macri fuera a Davos como el Pato Rengo. Pudo mostrar la ley de reforma previsional, pero no pudo mostrar la ley de reforma laboral. Eso también habla de que en este pueblo hay condiciones súper favorables como para poder llevar adelante un proceso primero de resistencia y después de avance para que una vez que los podamos desalojar del gobierno, poder hacer todas las transformaciones que necesitamos. Muchos creen que acá hay una situación de resignación. Yo no lo creo. Yo antes de jugar al pueblo, juzgo a los dirigentes. Entre los que me cuento. Yo soy secretario general de una organización que se llama Liberación Nacional, no me escindo de ninguna responsabilidad, por eso digo que muchos dicen, este pueblo tiene el gobierno que se merece. No, primero, este pueblo tiene a los dirigentes que no se merece. Muchos de nosotros no somos merecedores de que el pueblo confíe en nosotros, ya les hemos hecho tantas trastadas y a veces nuestra miseria, nuestra miopía, nuestra mezquindad nos llevan a situaciones como la de la derrota del año 2015, derrota de la que nos vamos a tener que hacer cargo en algún momento. Sin duda esto da para muchísimo más. Yo te quiero comprometer para otros programas. Con mucho gusto. Te quiero hacer una preguntita última y después vos me decís algo que te haya quedado por decir. Hasta los oficiales nazis se sentían muy seguros, ¿no? Hasta ellos se sentían, pero en todas. Y así les fue. Estos muchachos no se dan cuenta que la geopolítica está cambiando, que el mundo no va a ser el mismo en este siglo que en el siglo pasado. ¿No se dan cuenta? Sí, pero me parece que ellos son los que producen los cambios. Yo creo que el triunfo de Trump hizo que el mundo virara hacia la derecha y ahí tenemos Palestina, tenemos Siria, tenemos Oriente Medio, Medio Oriente, como uno lo quiera analizar, y en la región nosotros también estamos viendo la utilización de todos los recursos. Yo creo que ellos están muy confiados, pero también tienen un mandato. También tienen un mandato, que es hacer este tipo de cosas. Yo siempre quiero creer que quien verdaderamente gobierna los destinos de la región, de la Argentina, ni siquiera Trump, no va a ser No, claro, por supuesto. son personalidades, personajes Ya lo dijo que no les Trump. conocemos la cara, ¿no? Es decir, están en lo más oculto. Claro, lo dijo Kennedy y le costó la vida. Claro, por eso, entonces digo, también uno tiene que analizar si ellos pueden desoír este mandato. Muchos de ellos muy probablemente con un cambio de gobierno terminen presos. Ahora, la verdad es que tenían un mandato.
Sí, sí, lo dijo el propio Macri. Yo cuando fui presidente, un día lo llamaron para integrar una comisión, hay una anécdota de Boca, dijo, no, mira, yo te agradezco, pero a mí me formaron para ser el presidente de Boca. El tipo lo logró, porque aparte de todo son una corporación, la corporación mediática, judicial, y a veces se utilizan nuestro infantilismo. Sí, sí. Utilizan nuestro infantilismo. Y si hay un cambio, después si la geopolítica determina una posibilidad de que esta gente no le vaya tan bien y que el viento no sea viento de cola, que tengan problemas graves, y anda a buscarlos. Yo creo que lamentablemente van a estar en otro lugar blindados y nosotros vamos a seguir con nuestro principio de republicanismo idiota, creer que todo lo que tiene que hacer quien gobierna es leer la letra fina de una constitución burguesa como la de 1853. Entonces no se puede gobernar solamente con la Biblia debajo del brazo. Yo creo que escuché el discurso de Putin el 1 de marzo en la apertura en el Kremlin y creo que geopolíticamente las cosas han cambiado mucho. Tengo esperanza en eso. Sí, yo también tengo esperanza. Yo te agradezco pero muchísimo Por favor, que te hayas acercado hasta acá. Un honor para mí, como no, menos que puedo hacer. Muy, muy importante. La cámara está abierta para vos, si tenés algún mensaje final para dar. Sí, primero que nadie tiene el derecho de bajar los brazos, no nos podemos resignar, hay que organizarnos, sacarnos de encima ciertas cuestiones que a veces lo secundario se convierte en principal, hay que dejar de lado el ombliguismo, el infantilismo político, hay que unirse porque el enemigo que hay que enfrentar es un enemigo poderoso y que la verdad que si uno lo mira de rodillas lo ve mucho más grande, así que hay que ponerse de pie rápidamente y enfrentarlo en las condiciones que tenemos que enfrentarlo, que es con total organización y también con un plan. Yo cuando escucho hablar de la unidad del PJ siempre digo una unidad sin contenido, prefiero no unirme con nadie, pero ahora la unidad del pueblo es una situación que no podemos darle más tiempo, así que hay que unirse y enfrentar a este enemigo que vino por todo, vino por nuestra dignidad, vino por nuestros derechos. Lo único que le falta es vender el acuífero guaraní, vender las reservas que tenemos de agua potable y por supuesto que los alimentos. Por eso Macri insiste tanto con que somos el granero del mundo. Así que hay que unirse, enfrentarlos y derrotarlos y reconstruir la sociedad que va a estar tan dañada que nos va a demandar una gran tarea. Bueno, muchísimas gracias, Jacoy, por la Gracias a visita, ustedes. suculentas manifestaciones. Vamos a ver qué carajo se viene ahora, se viene, ¿no? Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.